Cada medio que se dedica al fact-checking seguramente tiene su propio método, y esto es importante decirlo porque no todo es blanco o negro, es decir, el fact-checking, la verificación, no es como una cuestión mágica, una varita mágica que uno pone frente a un post de potencial desinformador, y esta varita mágica te dice, ¿es cierto, o es falso, o es impreciso, o es engañoso? O sea, hay un proceso de reporteo, un proceso periodístico, de contrastar, de hablar con gente, muchas veces leer leyes, muchas veces leer reglamentos, verificar cifras, verificar datos, hablar con un experto que nos pueda explicar si es que estamos leyendo bien un dato o no lo estamos leyendo bien, si es que estamos entendiendo bien algo o no lo estamos entendiendo bien. Eso es muy importante entender. Entonces, no es que existen dos únicas categorías, falso o cierto. ¿Por qué? Además, porque las redes de la desinformación están utilizando cada vez más la técnica de coger uno o dos elementos ciertos y deformarlos de tal manera que se vuelve un contenido falso o un contenido engañoso, ¿no? Lo modifican, lo tergiversan de tal manera de que se puede volver un contenido peligroso en redes sociales. Entonces hay una escala, nosotros manejamos una escala para calificar las notas, las verificaciones, las notas que hacemos, ¿no es cierto? Ahora, antes de ir a la escala, yo planteo esta pregunta. ¿Qué se considera evidencia? Exactamente lo mismo que en el periodismo se considera evidencia. Es decir, una afirmación, una simple afirmación de alguien no es evidencia de que esto que haya dicho sea verdad. Hay que intentar, hay que manejar fuentes, lo que nos han enseñado en las escuelas de periodismo, las fuentes documentales, las fuentes expertas, las fuentes oficiales, los testimonios, todos los tipos de fuentes que existen en el periodismo se utilizan en el momento de hacer un fact-checking, como les decía. El ejercicio básico del periodista es, si es que alguien me dice llueve y alguien me dice hace sol, el periodista ¿qué hace? Saca la cabeza por la ventana para mirar y ver si es que hace sol o llueve, ¿no es cierto? Eso es, en términos más grandes, obviamente, hacer fact-checking, o sea, sacar la ventana para ver si llueve o hace sol. Muchas veces, sacar la cabeza por la ventana implica, por ejemplo, ir a entrevistar gente, a escuchar gente, a una sucursal de un banco, leerse documentos, hablar con expertos, escuchar discursos, ir a coberturas en vivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué se considera evidencia dentro del fact-checking? Pues todo lo que dentro del periodismo se considera evidencia. Ahora sí, les decía, esto no es blanco y negro solamente, hay muchos grises en la mitad. No se puede decir simplemente esto es cierto y esto es falso. Hay muchas gamas entre lo cierto y lo falso, porque ese es el juego de las redes de la desinformación. Precisamente es dificultar de alguna manera a las personas que hacen fact-checking para que se califique de una manera así súper drástica, cierto o falso, ¿no? Entonces, ya les voy a poner unos ejemplos, están más adelante los ejemplos, pero yo me acuerdo siempre de un post en el cual decía que, o sea, la noticia, que fue noticia, era que el Ministerio del Trabajo subió el sueldo a los policías, ¿no es cierto? Esa era la noticia, eso era el hecho fáctico. Pero el post decía en letras grandes como titular, el gobierno se blinda contra la protesta. Y abajo en letras pequeñitas, los sueldos de los policías subieron. ¿Ya? Entonces, hay un elemento de verdad, o sea, en verdad los sueldos de los policías subieron, pero todo lo demás era una interpretación sesgada de ese hecho. Entonces, por supuesto, no se podía poner falso porque la letra chiquita de abajo era un elemento de verdad. No se podía poner cierto porque todo lo demás era una interpretación sesgada, ¿no es cierto? Entonces, por eso existe esta gama de calificaciones posibles en Ecuador Chequea. Entonces, el cierto que está ahí en verde es cuando no nos ha quedado dudas de que está 100% demostrado que es un hecho real. Un falso cuando igual no nos han quedado dudas y está 100% demostrado que es un hecho falso. Impreciso, por eso está debajo del cierto, porque es un casi cierto, es decir, casito es un cierto, pero hay algún elemento que ya lo tergiversó, que ya lo manipuló, que ya lo falseó, ¿no es cierto? En cambio, el engañoso, que está abajo del falso, es un casi falso. Es decir, casi todo lo que está ahí es falso, excepto este detallito o estos dos detallitos. Entonces, así lo vamos calificando. Nuevamente, ¿de quién depende la calificación?
del periodista, del editor. En unas veces algún medio chequeando el mismo post puede ponerle impreciso y el otro medio puede ponerle engañoso, sí, porque son decisiones editoriales, son decisiones subjetivas en las cuales uno va valorando los elementos que se tiene y entregando la calificación. Entonces, hay un medio en Argentina que se llama Chequeado, por ejemplo. Supongamos que hay un post del Mundial que lo chequeó Chequeado y también Ecuador chequea. Y Chequeado puede haberle puesto engañoso y Ecuador chequea impreciso. Está bien, o sea, es posible, porque todos tenemos procesos distintos, decisiones distintas, etcétera, etcétera. Hay otra categoría que se llama sátira, que es, como su nombre lo indica, cuando a través del humor están ridiculizando una situación, exagerando de tal manera una situación que se convierte casi en una mentira. Y hay otra categoría que está en la parte inferior derecha que dice inverificable, es cuando, como su nombre lo indica, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho para verificar un contenido, no hemos logrado establecerlo dentro de ninguna de las otras categorías, entonces le ponemos inverificable. Y esto es como una, incluso como una forma de sinceridad, de responsabilidad, incluso con nuestros lectores, con nuestros usuarios, porque le decimos, hemos hecho todos los esfuerzos, y eso se explica en la nota, no certeza como para decirte si es que esto es cierto, falso, engañoso, impreciso, sátira, entonces lo ponemos inverificable. Esto es parte de también la ética y de reconocer que hay un proceso humano detrás de esto. Yo incluso cuando son temas muy sensibles, yo pido a los reporteros o en el momento de la edición, yo pongo Ecuador chequea, nosotros calificamos este contenido como engañoso o nosotros calificamos este como impreciso, porque no podemos asumir que esto es una ley, lo que estamos diciendo, que está escrito en piedra, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener esa certeza, esa conciencia también. Entonces ahí está, ya les había contado el caso de los sueldos de los policías, que en esa ocasión nosotros le pusimos un engañoso y por ejemplo, se valoraron temas como que el hecho de que la letra del titular era muchísimo más grande en comparación a ese subtítulo que decía lo que era cierto, es decir, el contenido en el post, el contenido que era lo falso era gigantesco y lo que era verdadero era pequeñito. Entonces, y además el copy, la descripción, cómo se utilizó la imagen gráfica, todo eso valoramos para ponerle engaños. ¿Alguien pudo haberle puesto impreciso? Sí, alguien pudo haberle puesto impreciso porque consideraba que el hecho de que esté abajo diciendo que se subió el sueldo de los policías, eso era la noticia y que lo de arriba era solamente una interpretación para llamar la atención. Puede ser, alguien pudo haberle puesto impreciso. Nosotros nos decidimos por engañoso. Hubo otro caso, este del editorial del Washington Post, muestra la complejidad que a veces implica hacer fact-checking. Este era un video, ¿ya? Era un post que llevaba a un video que estaba colgado en Facebook, en el cual la persona que estaba hablando en el video decía, el post decía, Washington, el gobierno de Washington, le da la espalda a Guillermo Lazo, ¿ya? Ese era el titular del post. Y este post llevaba a un video en el cual explicaban que se referían a un editorial del Washington Post, del periódico Washington Post, que decía, que criticaba al gobierno de Lazo. Y que como había un editorial del Washington Post que criticaba al gobierno de Lazo, el gobierno de Washington le daba la espalda a Guillermo Lazo. Luego nosotros indagando, este no era un editorial del Washington Post. Si ustedes ya han visto géneros periodísticos, sabrán que no es lo mismo un editorial institucional del medio, o sea, un editorial del medio, que un editorialista. ¿Ya? O sea, el editorial del medio refleja la posición del medio en cierto tema. Lo otro que sale firmado por un editorialista refleja la posición de esa persona. Entonces, ni siquiera era un editorial del Washington Post, sino el editorial de una colega nuestra ecuatoriana que se llama María Sol Borja. Ella publicaba este editorial en el Washington Post expresando algunas críticas al gobierno de Lazo. Pero, entonces había muchas aristas que verificar. En primer lugar, no era el gobierno de Biden dándole la espalda al gobierno de Lazo. En segundo lugar, no era un editorial institucional del Washington Post, sino un editorial de un periodista ecuatoriano ahí. Y en tercer lugar, el hecho de que se haya publicado este editorial y el hecho de que sea el Washington Post el que lo publicaba, no significaba de ninguna manera, no había cómo hacer la relación para concluir que el gobierno de Estados Unidos le daba la espalda al gobierno de Ecuador.